es que desde esta primera audiencia, las partes llevan la prueba ofrecida. Eso es un aspecto que yo quiero aclararlo mucho. Bien. Y empecemos por la palabra ofrecer. Este ofrecimiento es muy similar como cuando nos decían nuestros abuelitos que tanto nos consentían: hijo, ¿querés comer tal cosa? No lo teníamos enfrente en ese momento, pero ya las abuelitas nos estaban diciendo: ¿te gustaría comer esto? Entonces, nosotros sí, y empezaban ahí nuestras viejitas lindas a hacer sus benditas comidas que tanto nos gustaban a nosotros. Pues algo así sucede acá, ¿no? Llega un primer momento en el que las partes efectivamente ofrecen la prueba, no la presentan. Hablemos de esos tiempos que tiene cada una de las partes para ofrecer la prueba, todavía no presentarla, porque la presentación sí es en esta primera audiencia, ojo, la presentación es aquí. Bueno, no son muchos los actores que forman parte del proceso laboral, por lo que esto no es complejo. En primer punto, tenemos que hablar de el actor, o sea, el demandante. ¿En qué momento ofrece su prueba? Justamente cuando hace la demanda. Usted se recordará ahí de lo que dice el artículo 332. Usted dirá: bueno, pero nos dijo que ese es un requisito secundario. Sí, lo es. Sin embargo, si no ofreció la prueba, va a llegar a esa primera audiencia y va a solicitar la ampliación, ¿sí?, o modificación de su demanda, y ahí podrá, si no es que lo hizo a través de otro memorial, ofrecer la prueba que considera pertinente. Pero reitero, principalmente para que nosotros lo entendamos, si yo estoy del lado del demandante, del actor, yo ofrezco la prueba desde la demanda, desde ese escrito de demanda. O si lo voy a hacer verbalmente, pues desde ese momento que yo de viva voz lo haga ante el órgano jurisdiccional, allí ofrezco mejor de una vez la prueba para no complicarme, lo que yo considere que vaya a servir, por supuesto, para el proceso. Entonces, ese es el tiempo que tiene el actor, llamémoslo así, el primer tiempo. Hay un segundo tiempo que, como se los dije, es que, bueno, si no ofreció toda desde su demanda, pero por ahí aparece nueva prueba que sí es importante, el actor puede venir y decir: mire, Lick, tengo tal otra prueba que está en poder del patrono, porque hasta eso sucede en materia laboral. Vamos a leer todo esto. Pero yo no la tengo, no hay problema. No, aquí lo podemos decir prueba que se encuentra en poder del demandado. Yo lo puedo mencionar, en laboral tenemos esa gran ventaja y ampliaremos sobre esto después. Entonces yo puedo hacer otro memorial modificando, o si no, simple y sencillamente, cabal, cuando se dé la primera audiencia y el juez, luego de que ya verificó nuestra asistencia y pueda ver nuestros documentos de identificación, ahí nos dice que si se le va a hacer alguna modificación o ampliación a la demanda, pues ahí puedo en ese instante todavía ofrecer la prueba. En ese momento, ese es el segundo momento, como yo les digo, donde se puede ofrecer la prueba. Entonces, no hay más, eso sí, solo hay estos dos tiempos y efectivamente hay circunstancias, ¿verdad?, que se tienen que tomar siempre en consideración. Pero bueno, ya les digo, estos son de los aspectos más generales que tenemos que comprender. Si yo estoy del lado del actor, tengo esos dos momentos para ofrecer la prueba.
¿Y la tengo que llevar a la primera audiencia? Por supuesto. Claro, recordémonos que si yo la voy a modificar o ampliar la demanda, normalmente me van a suspender la audiencia. Entonces, esa es una de las situaciones que ustedes tienen que verificar, ¿eh? Ahí la suspenden. ¿Por qué? Porque obviamente, a menos, como ya dijimos, que el demandado, que no creo que lo hagan, casi nunca sucede, diga, ah, no, pues no hay problema, nosotros seguimos con él. Normalmente no es así. Entonces, prácticamente con ello se suspende la audiencia y pues el juez reprograma otra vez la primera audiencia, porque no es que esa vaya a ser la segunda, no, al suspenderla, la primera es la que no se llevó a cabo, entendámoslo. Bueno, ahora esto fue hablando desde el punto de vista del actor, los dos momentos que tiene para ofrecer prueba. Del lado del demandado, la situación cambia. Él sí no tiene dos tiempos para ofrecer la prueba, solamente tiene uno. Y por eso es de suma importancia saber contestar efectivamente a la demanda. Recordémonos, ya nosotros analizamos cuáles son las modalidades de contestación de la demanda. Ya eso todo lo hemos visto. Ustedes recordarán. Ahí en ese memorial donde yo contesto a la demanda, de una vez ofrezco los medios de prueba. De una vez los ofrezco. Ojo, es la única oportunidad para ofrecerlos. ¿Qué les parece? Yo ya no puedo pensar que en una subsiguiente audiencia el juez me va a permitir que yo le ofrezca nueva prueba. Ya no, porque por el principio de preclusión procesal ya no se puede regresar a otra etapa que ya sucedió. Entonces, reitero, miren la importancia, ¿verdad?, de tener este conocimiento. El actor tiene dos tiempos para su ofrecimiento de prueba y el demandado solo uno. ¿Qué le parece? Al momento de contestar a la demanda. Y algo muy relevante, el actor tuvo el tiempo para preparar la prueba e incluso decir la que estaba en poder de la otra parte. Y lo que tenga que llevar lo lleva de una vez a la primera audiencia. Y el demandado, la misma que está ofreciendo, de una vez la lleva. Fíjese. Porque efectivamente la bendita primera audiencia que está plasmada aquí en el artículo 346 nos habla que de una vez tienen que llevarse los medios de prueba. Vayámonos ahí a este artículo 346 del Código de Trabajo. Vámonos a ver qué dice. Vea, dice artículo 346. Ahora no lo vamos a leer todo porque no todo es relevante en este momento. Dice: todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. ¿Qué le parece? De una vez, ¿verdad? Ahí está. En la primera audiencia de una vez se llevan todos los medios de prueba. Y dice, para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Ahí está. Ahí vamos a hacer ahí sigue la primera pausa, lo que estamos diciendo, porque prácticamente cada párrafo nos va a llevar a distintas etapas del proceso. Este primer párrafo es muy claro desde la primera audiencia. Ya les digo el ritual cuál es. El juez verifica a las partes, le pregunta al actor si va a ampliar o no a la demanda. Si dice que no, la sigue, se le da lectura a los aspectos fundamentales de la demanda. Por parte del demandado, vamos a ver también cómo este contesta y de una vez lleva su prueba, la ofrece ahí y de una vez la lleva. Entonces, todo esto ocurre en la primera audiencia prácticamente. Bueno, antes de la prueba, es cierto, el juez trata de conciliar, me estaba comiendo ese tramo, bueno, y no concilian, entonces automáticamente dice el juez, muy bien, entonces iniciará el diligenciamiento de la prueba, por lo que
vamos a recibir que se tenga a la vista la prueba que solicitó la parte actora y de una vez. Tas. Luego la prueba que tiene la parte demandada, de una vez empieza. Si alguno de ustedes se pregunta, bueno, ¿es posible que en una sola audiencia termine el proceso laboral? Sí, es posible. En la práctica, pues no se lleva todo, pues, de una sola audiencia, pero, digamos, podría ser posible. Imaginemos que el actor ofrece medios de prueba que están en poder del demandado y el demandado no ofrece prueba. Entonces, prácticamente, ¿para qué habría una segunda audiencia, verdad? Si ya no hay prueba que diligenciar, en una primera audiencia nos quedamos y después a la sentencia. Entonces, es probable, desde luego, que en una primera audiencia se termine prácticamente el proceso que como tal ha iniciado. Entonces, esa es una de las circunstancias que siempre debe llamar poderosamente la atención. Luego, en este procedimiento probatorio, vamos a ver que si en algún momento determinado al juez no le alcanza ese día, no le alcanza la primera audiencia para poder ver todos los medios de prueba que han ofrecido las partes, cuando la prueba es muy abundante sucede esto, ¿no? Entonces el juez dice, bueno, ya es hora de cerrar el juzgado y simple y sencillamente pues vamos a dejarlo hasta aquí. Se reprograma segunda audiencia para diligenciar prueba y dan en ese momento el día y la hora para la famosa segunda audiencia. Esto nos lo explica el segundo párrafo del artículo 346, que les voy a pedir ahí que nos acompañen. Solo prácticamente el segundo párrafo, ¿qué le parece? Entonces dice este segundo párrafo: si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, ¿qué le parece? Dice, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días, ahí está, a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del tribunal, del tribunal, el titular del tribunal, o sea, del juez, ¿no? Bien, la ley dice 15 días y nosotros, pues se nos tiene que quedar que así es, que dice 15 días, aunque en la práctica estos 15 días, como dirían los abuelitos, son de hule, ¿no? Se estiran más. El juez justifica por qué motivo no se da usualmente durante ese tiempo. Esta mora judicial es algo común en todos los órganos jurisdiccionales, no solo los laborales. Entonces, pues una segunda audiencia puede no ser dentro de 15 días, sino realmente dentro de 150 días o más todavía, ¿verdad? Cuando el órgano jurisdiccional pues tenga realmente espacio dentro de la agenda, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente sucede. Pero bueno, nosotros al final no estamos para pelear eso, sino lo que tenemos que nada más estar pendientes es que toda la prueba que ya no se presentó aquí, la tengo que llevar a esta segunda audiencia. Así de sencillo. Imagínense, según usted se preguntará, ¿y si los testigos no pasaron en la primera, me los tengo que llevar a la segunda? La respuesta es sí, así es. Si hay prueba testimonial, efectivamente, pues, y no se pudo diligenciar en la primera, pues habrá que volverles, cuando se dé la notificación, ¿no? Como tal, se les vuelve a convocar para que comparezcan y así puedan venir y dar su testimonio, ¿no? Recordemos algo muy, muy importante. Esta segunda audiencia, damas y caballeros,
solo es para diligenciar segunda audiencia. Solo es para diligenciar prueba. Es decir, no puedo ofrecer nueva prueba. Entendamos esa palabra. No puedo ofrecerla nueva, porque esa ya la tuve que haber ofrecido. 2, no pude tampoco, no puedo ir tampoco a alegar otra cosa o a querer reconvenir o a tratar de interponer una excepción perentoria. Bueno, una excepción nacida con posterioridad a la contestación de la demanda, es así la podríamos interponer, ¿no? Es así, pero digamos una excepción perentoria, es así, ¿no? Entonces, para que ustedes entendamos ahí muy bien eso, ¿no? Que prácticamente, pues, eh, esta es una de las circunstancias que la norma eh, nos lo dicta y lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Esto es solo para diligenciar lo que ya se ofreció con antelación, no para llevar nueva prueba. Entonces, eso es en sobremanera absolutamente importantísimo que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Así es de que si se da todo con normalidad, pero volvemos a poner el supuesto, porque bueno, aquí vamos entendiendo también cómo se va dando el proceso. Se está diligenciando la prueba, hay muchos documentos, porque las partes ofrecieron muchos documentos. Eh, hay, bueno, testigos ya vamos a ver, solo se puede ver, pero en la siguiente sesión veremos cuánto es el máximo de testigos que deben de participar. Pues no terminaron de pasar los testigos, imaginémonos eso. Y todavía, pues hasta una de las partes hasta ofreció un dictamen de un experto. Entonces ya el juez ya no le alcanzó, tampoco le alcanzó el día, ¿eh? Para terminar de ver, o sea, diligenciar es la palabra técnica, la prueba. Entonces, en este caso, lo que el juzgador hace es tomar en cuenta lo que dice los siguientes dos párrafos del artículo 346. Por eso les decía, en un solo artículo está casi todo el proceso laboral que realmente pues no tiene tanto problema. Entonces, esto que se llama todos los procesos laborales tengan que llegar a una tercera audiencia, no. Entendamos lo que no es así. Una tercera audiencia es, como lo dice la ley, en un caso extraordinario, de que no alcanzó la segunda audiencia para ver esto. Recordémonos que hay principios en laboral que, bueno, decía el famoso jurista Mario López Larrabe, un gran laboralista en la historia del país. Él decía que lo que pretende el proceso laboral es que llegue la justicia antes que el hambre. Y por ende, pues no, la misma ley nos habla de hasta una tercera audiencia y no más también. Aunque bueno, hay un auto para mejor fallar del que hablaremos en su momento, pero también eso es algo muy extraordinario. Entonces, aquí vemos nosotros esta situación de la llamada tercera audiencia que pues casi que es extraordinaria, y veámoslo en los siguientes dos párrafos del artículo 346. Para que lleven ahí ustedes la situación, pueden ir leyendo conmigo. Repito, tercer y cuarto párrafo del artículo 346. Dice, extraordinariamente, era lo que le decía, no es porque todos los procesos laborales tengan que llegar a 3 audiencias. Y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, ¿qué circunstancias pueden ser esas? Bueno, esta puede ser la pandemia que estamos viviendo. Pudo ser que uno de los testigos o varios de ellos se infectaron de COVID-19. Eso es algo que
está fuera de las manos del tribunal y de las partes, ¿no? Y dice, no hubiera sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar una tercera audiencia para ese objeto. Una tercera audiencia para ese objeto. Y vea lo que dice. Esta última audiencia, ahí está lo que les decía. Para diligenciar pruebas realmente está la última. Aunque bueno, hay un auto para mejor fallar, pero ese tiene características muy excepcionales de las que hablaremos en su momento. Dice, esta última audiencia se practicará dentro del término de 8 días contados a contar de la segunda comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal, o sea, siempre la responsabilidad del juez. ¿Qué le parece? Entonces, damas y caballeros, una tercera audiencia por el plazo de 8 días. Bueno, esto nosotros no lo tenemos que grabar, ¿no? Nosotros sí, tenemos que decir que es 8 días, pero vuelvo al tema, tal vez la práctica se vuelve en 80 días, porque lleva tiempo, ¿verdad? Siempre los juzgados, los jueces justifican y no es tampoco un pretexto, es la realidad, ¿verdad? Hay una cantidad exagerada de casos, entonces ellos al final justifican por qué motivo la audiencia no se realizará dentro de los 8 días que la ley establece, sino que es cuando la agenda tenga el lugar. Ya les digo, no es que también se abarque todo el día, porque sería bonito, ¿no? Que la tercera audiencia, el juzgado tiene desde las 8 de la mañana para las 3:30. No es verdad. A veces fijan una audiencia para unas 2, 3 horas, sin mucho, y luego pues hay que terminarla porque ya viene otra que también se programó o suspenden la otra. Total, a veces suceden cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces, pues los plazos, la ley los tiene, nosotros los debemos de aprender, pero repito, pues la vida real es distinta, ¿no? Entonces, aquí están las 3 audiencias principales en tema de prueba, y si todo se da en la normalidad del caso, acá para que ustedes entiendan lo que establece el artículo 359. Bueno, me voy haciendo yo una pregunta una vez, quizá alguno de ustedes desde ya se esté haciendo la pregunta, pero se puede conciliar en la segunda o tercera audiencia. Si fracasó en la primera, que es ese tema de la clase pasada, ¿no? La respuesta es que sí. Recuérdense que uno puede conciliar antes de llegar aquí, que es la sentencia. Además se pregunte, ¿y aquellas excepciones llamadas nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda? También esas yo las puedo plantear aquí e incluso aquí. Ya cuando se terminó esta, ya no puedo venir y pensar, ¿verdad? Porque lo que viene ya es la sentencia, entonces ahí sí ya no puedo, ya que haya terminado la tercera, ya no tendría objeto que yo interponga una excepción, mejor me espero y la interpongo en la segunda instancia, ¿no? Porque ahí ya lo que queda ya sería la sentencia. Repito, esas cuestiones extraordinarias, pues, que bien decimos, una que mencioné ahorita, excepciones nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda, se pueden plantear entre la segunda y tercera audiencia. Así es. Insisto, luego la sentencia, ya después de que se da esa tercera audiencia, en la normalidad de los casos, se dicta la sentencia, dice la ley, también entre 5 a 10 días de haber recepcionado la prueba. Así nos dice claramente el 359. Si ustedes se dan cuenta, no dice, y ahorita vamos a ir a la ley, no dice después de la tercera audiencia, no, porque ya les digo, muchas veces podría bastar una audiencia y luego nos vamos a la sentencia porque no había mucha prueba, 2 audiencias, y de hecho es la mayoría, ¿no? Que hay gente que quiere probar hasta lo mínimo de lo mínimo, y bueno, sobre todo si uno está del lado del demandado, es el que lleva más prueba, eso sí hay que entenderlo. Entonces, pues,
al final de cuentas, es ahí cuando ya hablamos de hasta la bendita tercera audiencia. Entonces, vámonos al 359. Miren lo que dice. Recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará sentencia. Ahí está. ¿Por eso ven? Recibidas las pruebas. No dice recibidas las pruebas de la tercera audiencia o de la segunda, ¿no? De las que sea, ya sea de la una sola audiencia que hubo, de 2 o de 3. El juez debería dictar sentencia dentro de 5 a 10 días. Y aunque cuando nos notifican la sentencia, sí va a decir que fue durante ese término, es posible que la notificación nos llegue hasta dentro de 50 o 100 días después, ¿verdad? De que se realizó la última audiencia. Así es como sucede. Entonces, son de las situaciones que ustedes han visto que se dan, ¿verdad? Y que es el proceso laboral, el proceso probatorio que se da en materia laboral. Vea, muy amplio, dirían muchos, el término para diligenciar prueba, por supuesto. Cualquiera pensaría que en serio 3 audiencias deben bastar para que el juez evalúe temas, si algo es verdad o no. Algunos de ustedes estarán preguntando, pero si el juez no está seguro, ni con 3 audiencias la prueba no es suficiente. Bueno, les dejo nada más ahí la inquietud, porque esta es motivo de una siguiente temática. ¿Es un auto para mejor proveer o mejor fallar? Ya hablaremos de ese auto para mejor proveer o mejor fallar, que podría ser algo muy a juicio del juez, que se pueda dar entre la tercera audiencia y la sentencia. Ahí hay un lapso en el cual se podría diligenciar prueba, pero eso sí, diligenciar prueba que las partes hayan ofrecido desde o traer prueba que el juez considere que es necesaria y que ninguno de ellos aportó y que al juicio del juez es vital, también para eso servirá. Pero insisto, ahorita no quiero hablar del auto para mejor fallar porque tenemos prácticamente una clase de la sesión, no sé si es la 8 o 9, para que hablemos de él. Entonces ahí vamos a tener tiempo de sobra para que entendamos esta situación. De momento, pues, reitero, este es el procedimiento probatorio en materia laboral. Prácticamente 3 audiencias y vámonos a la sentencia. Así es en la normalidad de los casos. Bien, ahora conversemos acerca de algo muy importante como lo es la carga de la prueba y, por supuesto, su inversión en materia laboral. Aquí el verbo invertir no es, por supuesto, algo que haga alusión a plata, ¿no? No tenemos que hablar exactamente de dinero, no estamos hablando de invertir, en el sentido de que de que ahora no necesariamente solo es un personaje el que debe probar, sino que muchas veces la carga la tiene el otro. Entonces a eso se refiere. Aquí nos hacemos anotado la realidad, por supuesto, cualquiera de las partes pueden ofrecer medios de prueba. Tanto el actor como el demandado pueden ofrecer medios de prueba. Incluso, dice, pueden ofrecer prueba en poder de alguna oficina pública, tal es el caso de la Inspección General de Trabajo. Imagínense que se esté pidiendo porque el actor no tiene el contrato individual de trabajo, lo perdió. Ya vamos a ver lo que dice después el 30, ¿no? Eso siempre es imputable al patrón. Y el patrono tampoco dice que lo tiene, pero una tercera copia siempre la tiene que tener en su poder el Ministerio de Trabajo, específicamente pues la Dirección General y ahí es a donde se manda a pedir en esa oficina pública la tercera copia. Algo bien interesante que esto se los cuento porque es un tema muy de actualidad. El Ministerio de Trabajo ahorita por eso está pidiendo de que el contrato individual de trabajo se haga de forma electrónica y que el patrono lo firme de forma electrónica. La firma electrónica es una gran cosa, es una gran herramienta. Maxi, ahorita en tiempos de pandemia esto serviría mucho para no estar
una persona teniendo que llegar él específicamente y firmar algo, lo podía firmar hasta por el celular. Entonces, hay aplicaciones que permiten eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué también el Ministerio de Trabajo ahora lo pidió de forma electrónica? Es mucho más fácil buscar ahí en una computadora, contrato de trabajo de fulano de tal. Ya sabemos que la inteligencia artificial permite que en cuestión de segundos pues se ubique, a pensar, damas y caballeros, eh, de que en aquellas grandes pilas, que sí las hay de papel, a ver si no se enmoheció, si no se lo comieron las polillas, a ver si las ratas no lo devoraron, si no se quemó, etcétera. O simplemente no se borró. Recordémonos de que pues el papel también tiene un tiempo de vida. Entonces, por eso es de que ahora estas oficinas públicas están pidiendo este medio electrónico que viene a ayudar. La tecnología, mucha de ella realmente, sabiendo darle un buen uso, es una maravilla. Entonces, es algo de lo que debemos de tomar en consideración. Además, por supuesto, cualquiera de las partes puede decir que hay prueba en poder del contrario, aunque ojo, esto más lo dice el actor, ¿no? El actor es el que aquí realmente sabe que, digamos, si el patrono, si él quiere probar que todos los días llegaba puntualmente a su trabajo, el trabajador no tiene en sus manos la herramienta. Yo sí recuerdo una vez un colega nos comentaba de que tuvo una experiencia así extraña con una persona que le dijo: fíjese, Lee, que me despidieron, yo siempre llegaba temprano al trabajo, mire, aquí traigo todas mis tarjetas, antes cuando se marcaban esos relojes, todavía lo hacen en algunos lugares, los relojes con tarjeta. Entonces, él llevaba todas las tarjetas y el colega le dijo: Dios santo, ¿por qué tiene eso? Usted hizo hasta un delito, ¿no? Eso sencillamente no lo debía hacer. Si usted quería que su patrono lo presentara, pues usted lo pedimos y usted no tiene que tener eso. Ahora mire cómo lo regresamos, ¿verdad? Porque eso no puede ser. Eh, Imaginémonos, entonces, eso es un claro ejemplo de la prueba que está en poder del contrario. ¿Ah? Esa prueba que, pues desde luego, por su propia naturaleza, el patrono es el que la tiene. Por eso hablamos de la inversión en materia laboral. Y ojo, es muy de materia laboral, porque recordemos un poco de las distintas materias solo para colocarle la analogía. En materia penal, en la etapa de instrucción, antes de llegar a la audiencia etapa intermedia, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. Recordemos, toda la prueba yo se la tengo que pedir al Ministerio Público, incluso siendo yo el defensor. Entonces, si no le pido al Ministerio Público, yo no puedo ofrecer en ese momento nada. Entonces, vean, ya después, si nos vamos a debate, ahí sí ya, pues yo ya ofrezco mi prueba y el MP ofrecerá la suya, etcétera. Pero vean cómo es la carga de la prueba en penal. En civil, la carga de la prueba, así como en derecho de familia, porque hay que decirlo también, en derecho de familia, la carga de la prueba principalmente la sostiene el actor, sobre todo en civil. Si yo quiero demostrar que alguien me debe a través de un contrato de mutuo, yo tengo que presentar ese contrato, hacerle ver al juez de dónde es que esa persona me debe plata, pues. Entonces, tengo que hacerlo de esa forma, yo tengo que llevarlo. En familia igual, ¿no? Bueno, hay que quienes dirán, excepto la prueba de paternidad, ¿no? Claro, esa se tiene que pedir, pero se le pide al juez que le exija al fulano que, por supuesto, se haga la prueba de paternidad del ácido desoxirribonucleico, ADN, para que no nos hagamos bolas. Y pues, pero igual, ¿no? Entonces, también hay pruebas en poder de la otra parte, por supuesto, pero ahí principalmente todas las partes deben de aportar sus pruebas, y si no, laboral, recordémonos de estos principios, aquí yo se los coloqué como la tutelariedad, sí, esto está escrito en el cuarto considerando en nuestro código de trabajo, usted se recuerda ahí en el inciso A, cuarto considerando inciso A, si no, vámonos ahorita para allá y chequémoslo. Miren lo que dice, considerando que estas características ideológicas del derecho de trabajo
y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel adaptadas a la realidad de Guatemala, se puede resumir así. A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándole una protección jurídica preferente. Ahí está. Por tutelaridad, ¿m? Y por este otro principio de indubio pro operario, muy similar al indubio pro reo de penal, ¿verdad? Seguramente en derecho sustantivo, cuando decían que la duda también favorece al trabajador, y desde luego en procesal recreamos y traemos de nueva cuenta este principio que es eminentemente laboral, de indubio pro operario. Estos han permitido que se revierta la forma probatoria y que la carga de la prueba realmente al final de cuentas va a venir a recaerle al patrón. Eso lo hemos puesto por nosotros aquí, ¿verdad? Y el artículo 30 ya nos hablaba. Vayámonos ahí de una vez para ir definiéndolo todo. El artículo 30 dice: la prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos debe imputarse siempre al patrono. ¿Qué le parece? Entonces ya desde ahí nos damos cuenta nosotros esta situación de la inversión probatoria. El patrono es quien debe probar normalmente acciones, hechos y demás circunstancias. ¿Eh? Y sobre todo cuando él habla de una situación de haber despedido a alguien de forma directa y justificada, ¿eh? Y si la otra parte alega que fue injustificada, el patrón tiene que demostrar. El trabajador solo dice: me despidieron injustificadamente, diciéndome que yo llegaba tarde, que demuestre el señor fulano tal que yo llegaba tarde a las labores. Entonces el patrón es el que ahora tiene que ver y si tiene esos puentecitos donde antes se metían los relojes que la mayoría ahora es con medios electrónicos, ¿verdad? Hemos visto ahí dispositivos biométricos donde se registra la huella, hasta el ojo, qué sé yo, ahora casi todos son así, pero eso es imputable al patrono, ¿verdad? Por eso decimos que él es el que sobre todo tiene la carga probatoria. Entonces, algún video, no sé, que demuestre que es alguna cosa de indisciplina o un acto verdaderamente fuera de sí de su trabajador, ¿verdad? Entonces, todo eso, damas y caballeros, pues es prueba que normalmente, reitero, en materia laboral, la tiene que aportar el patrón. ¿Eh? Hemos visto ahí, ustedes dirán, bueno, pero ¿hay algún artículo más que literalmente? No. Estos son, por eso les dije desde un principio, cuando empezamos a ver procesal laboral, los principios son algo real. Con base a los principios de tutelaridad de indubio pro operario, es que la prueba principalmente, y de hecho aquí nace, hay para otros juristas, y se me estaba escapando eso, hay juristas que incluso le llaman el principio de inversión probatoria. Ahí sí que el principio esencial, incluso en materia laboral, porque ya hay doctrina al respecto, déjenme contarles. No recuerdo qué libro leí yo, que justamente decía principio de inversión probatoria. Imagínense, ya un apreciable colega pues que escribía, lo reconocía como todo un principio que en materia laboral se da. Bueno, ahora pues sistemas de valoración de la prueba. Ya entendimos qué es la prueba, ya entendimos en qué etapas se da, hemos hablado ahorita de la inversión. Ahora hablemos de las distintas formas de valorar prueba. Esto de repente va a ser un repaso de teoría del proceso. Ahora, si no lo alcanzaron a ver o ya se les olvidó, pues vamos a refrescarles muy bien, insisto, la memoria para que no se les olvide nunca. Al menos se reconocen, por lo menos, de repente hay literatura donde hay más, pero estos son los 5 tipos de sistemas de valorar la prueba. Perdón, los 5 tipos de sistema de evaluación de la prueba más universales, llamémosle así.
Y ojo, eso sí es en procesal en Guatemala, en México, Perú, España, Francia, Nigeria. Estos prácticamente son sistemas de valoración de prueba universales. Entonces, pues recordémonos cuáles son, ¿no? La tasada es la más famosa, ¿no? Hay quienes dicen que es como la prueba inquisitiva, pues algo así, ¿verdad? Justo como lo dice acá, vincula al juzgador, o sea, le dice al juez de qué forma la ley le dice que debe valorar la prueba. De esta y esta forma. Entonces, de forma tasada, no hay realmente mayor objeción que decir, porque si la ley le dice al juez que, imaginémonos, la ley le dice al juez que las partes se identifican con documento personal de identificación si somos nacionales, si son extranjeros, con pasaporte. Entonces, el juez no va a decir, bueno, ¿y este DPI será que es verdad? ¿Será que la ley ya le dijo que se identifica con DPI? Pues, olvidémonos, ¿no? Ah, él es extranjero, ¿y por qué pasaporte? Tiene otra licencia, ¿no? Ya, la ley dice que es con pasaporte, entonces ya no tiene que estar haciendo mayores conjeturas, ¿no? Si alguien, imaginemos, cuando hablamos de que alguno de los trabajadores es menor de edad, es todavía un adolescente, aportan la certificación de partida de nacimiento, o sea, la fe de edad, como decimos así es vulgarmente, pues sencillamente eso ya es prueba suficiente para determinar la edad del jovencito o de la jovencita. ¿Ah? No tiene el juez que estar pensando, pero hay una certificación de la certificación, no, ¿verdad? Ya no. La tasada pues nos dice cómo se valora cierto medio de prueba. Hay que decir que la tasada prácticamente se valora, este sistema de valoración en algún momento determinado se utiliza en todos los procesos, por supuesto, porque hay prueba que inobjetablemente debe de ser evaluada como dice la ley, y eso pasa en todos los procesos. Así que la tasada está un poquito en todos, llamémosle así. Pero ojo, no estoy diciendo que ya ese es el sistema que utiliza exclusivamente el derecho laboral, no. Lo utiliza para algunas cosas, algunas, no todas. La mayoría de las pruebas en laboral no se evalúan de forma tasada, debo decirlo. Ya vamos a ver cuál. Solo algunas. Recuérdense de eso. No es lo mismo decir todo que alguno. Ahí si se recuerdan de lógica jurídica. Es lo mismo decir algunos que todos. Otro sistema, este es muy común en el derecho procesal civil y el derecho de familia, la sana crítica. La sana crítica es bonita porque efectivamente el juez va a apreciar los medios de prueba conforme a reglas de lógica. Esto, como decía don Aristóteles, lo que le llegue a hacer creer que algo va como lo están expresando, pero también utiliza la experiencia del juzgador. Él mismo ha visto las pruebas en otros casos, también en base a su ciencia, o sea, en base a su conocimiento en distintas ramas que él pueda tener, incluso también artes, porque recordemos, la sana crítica, pues se vale de esta situación. Insisto, la sana crítica es la forma en que se valora principalmente en civil y en derecho de familia, ¿no? Ahí los jueces usan mucho lógica, experiencia, ciencia y artes para, pues imagínense, el tema de familia, hablando ahorita del ADN, ¿sí? Aunque el ADN se ha vuelto un sistema de valoración entre tasado y sana crítica, ¿no? Porque pues, la ciencia es la que dice que por qué no es el 100%, porque nunca es el 100% porque no es un clon. Entonces, por eso es de que lo más que va a tirar una prueba de ADN es un 99.9% de probabilidades de paternidad, que con eso ya la lógica le dice al juez que en familia, estoy hablando ahorita de derecho de familia, pues, ese niño es hijo de fulano tal. ¿Ah? Entonces, aquí les dije hasta qué procesos utilizan sana crítica. Ahora está en el número 3 la sana crítica razonada. Hay quienes dirán, pero no es lo mismo que la sana crítica. No.
No es lo mismo Verónica Castro que Verónica Castro Rodríguez, ¿verdad? No es lo mismo. La sana crítica razonada, ya con el apellido de razonada, involucra, por supuesto, un elemento de raciocinio vital en el derecho penal. Nótese que una vez estoy hablando de penal, porque, bueno, en Argentina fue donde realmente se desarrolló este sistema de valoración que efectivamente, ya lo dice acá, no solo utiliza las reglas de lógica, que ya de por sí es típico en la sana crítica, las experiencias, la ciencia, las artes, sino que también le dice al juzgador, al que va a emitir por eso un juicio, que no lo puede emitir hasta que plenamente sea dilucidado la verdad, hasta que se destruya la presunción de inocencia de esa persona, ¿verdad? Por eso en penal decimos que todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? En base a la sana crítica razonada. Es ahí hasta que se llegue a la verdad. No importa que el juez diga, ay, pero este tiene cara de ladrón, antes ya estuvo preso porque es ladrón, pero si no, no hay el elemento que de verdad vincule que esa persona robó, simple y sencillamente no lo pueden condenar. Disculpe. Entonces, por ese motivo decíamos que la sana crítica es típica del derecho penal. Luego está el sistema de valoración en conciencia. Este es muy simpático, diría yo, muy, muy bonito, porque la misma palabra lo dice, ¿no? En conciencia. ¿Eh? Ustedes recordarán las caricaturas y todo esto cuando aparecía un diablito y un angelito diciéndole a alguien, haz esto, no hagas, y todo esto, ¿no? Eh, este sistema como tal hace que justamente la prueba no venga a ser valorada de forma estricta como lo hace la tasada, ¿verdad? Sino que cuando la prueba se someta a esa valoración, deberá prevalecer como base la justicia, ¿no? Y la equidad, dos valores indispensables, ¿no? La justicia de cada quien lo suyo y la equidad en la forma proporcional que merece, ¿verdad? Eso es justicia y equidad. Entonces, desde ya me adelanto a la siguiente gráfica. Este es el sistema de valoración que se utiliza en procesal laboral. Ya vamos a ver dónde está eso. Este es el sistema. Eh, bueno, terminamos de hablar de la libre convicción y después vamos a ver unas suposiciones de los sistemas de valoración para que entendamos por qué motivo el proceso laboral se vale de la valoración en conciencia. Pero recuérdese, no habla de un sentido estricto, sino que le dice al jugador, no, no, usted antes de venir y usar lógica, usted antes de venir y usar cómo dice la ley que tiene que valorar esto, piense en que si esto es justo, ¿sí? ¿Cómo lo va cómo va a hacer que esa justicia sea evidentemente proporcionada al juicio que va a emitir? Eso es valorar en conciencia. Si ustedes se recuerdan por eso, aunque una persona, ya lo dice la ley, ¿verdad? Y eso sí ya sería tasada. Pero cuando la ley dice, imagina que alguien le presente un contrato donde fulano de tal renunció a vacaciones y a todo eso, ahí es una valoración tasada a la que el juez hace diciéndole que ese contrato de renuncia de derechos no tiene absoluto valor porque la misma ley dice que es nulo ipso iure, o sea, de pleno derecho. ¿Eh? Pero fíjese que para poder haber llegado a poner eso de forma tasada o legal, se tuvo que haber hecho una valoración antes en conciencia. Eh, previamente, los jueces laborales se dan cuenta de, sobre todo cuando nosotros todos como personas estamos necesitados de trabajo y de repente solo se presenta una oportunidad, podemos por tal de tomar esa oportunidad renunciar a otros derechos. Entonces, por eso es
que en base a justicia, los jueces dicen, no, ¿cómo va a ser posible? Entonces, igual la equidad, ¿no? Pues bueno, esto se tiene que pagar de esta forma. ¿Eh? Que también el juez está viendo que el patrón está acabado, que no tiene ni con qué. También pues valora justicia y equidad, viendo también, le pone por de repente ahí a esta persona que le paga hasta por plazos, ¿no? Al otro, no sé, porque prevalece este sistema de inconsciencia. Y el último, que es muy común ya veremos luego, que es la libre convicción. Esta sí es bastante, pues la misma palabra lo dice, pues es un sistema de valoración muy libre. En prácticamente no hay reglas para valorar, sino que simple y llanamente lo que dice eh, el juzgador de un sistema de libre convicción, a mí se me ocurre que esa prueba es, yo creo que eso a mí me convenció, imagínense. Como lo que se hacía antes un poquito en derecho de familia, cuando no había tanto ADN, que así tenían que presentar al niño o a la niña y al papá y miraban los rostros, ¿no? Entonces, ahí eso era un poquito de libre convicción, ¿verdad? Porque ahí efectivamente pues se veía, pues usted dice que esa hija no es suya, no, porque es rubia de ojos azules como usted. No soy el único rubio de ojos azules, va a decir el otro, ¿no? Por libre convicción, güey, sí, pero yo sí le veo muy parecido. Así se hacía antes de que el ADN surgiera. Entonces, o se usaba libre convicción. Hoy en día, en procesos guatemaltecos, pues realmente ya no se utiliza la libre convicción, debo decir. En algún momento determinado sí se utilizó en el derecho de familia. También se usó en algún momento determinado en materia laboral, pero fue en algún tiempo, ¿verdad? No estoy hablando de que sea o es, no. Entonces, en algún tiempo lo fue y eso, pues, así sucedió. Entonces, pues, estos son los 5 sistemas de valoración que existen. Lo que ya habíamos anticipado, pregunta de privado es esta, ¿no? ¿Qué sistema de valoración de la prueba utilizamos en procesal laboral? Yo digo que esta pregunta de privado porque a mí me la hicieron y a muchos colegas que como nos platicábamos después sabíamos que nos las hacían. Eh, y también y luego nos decían casi siempre, bueno, fundamentes, porque también, y ahí está, el artículo es el 361 nos habla del sistema de valorar la prueba como tal que tiene que existir y el que usamos en sobremanera en materia procesal laboral. ¿Verdad? Utiliza el juez, mejor dicho, no las partes, ¿verdad? Veamos qué dice el artículo 361 del Código de Trabajo. Dice, salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos, ahí, si se da cuenta, hago el paréntesis, nos está hablando de lo que se valora de forma tasada, ¿verdad? Porque un documento público, imaginemos ahorita que pensemos en un contrato individual de trabajo que tuvo que presentar la Inspección General de Trabajo, pues eso se tiene que estimar porque ese es el real, porque ya que el patrono perdió su copia, el trabajador también, entonces tiene que, ya que aparecen los nombres y firmas de ellos, pues se tiene que establecer qué se hace, ¿no? Entonces es un documento público, no creamos que solo los notarios hacemos, ¿verdad? Que por supuesto también entrarían dentro de este juego, porque también nosotros tenemos fe pública, pero también está la fe pública administrativa, ¿no? Y lo que dice un funcionario de gobierno que está certificado como tal, pues se tiene que tomar por cierto. No es en materia laboral donde se impugna la autenticidad de un documento. Eso es de civil. Entonces, aquí, pues por eso nos habla de esas situaciones. Sigamos leyendo, dice, documentos públicos auténticos de la confesión judicial
y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, que ya no existe, ahora es el Código Procesal Civil y Mercantil. La prueba se apreciará en conciencia. Ahí está, miren. No lo tiene subrayado, subráyelo, póngale, échele sangre, no sé, lo que usted quiera para que no se le olvide jamás. ¿Eh? La prueba se apreciará en conciencia. Y dice, pero al analizarla, el juez obligatoriamente considerará los principios de equidad o de justicia en que se funde su criterio. Ahí está, lo que decíamos. En conciencia es eso, ¿no? Usar justicia y equidad para hacer ese sistema de que lo que se le está presentando, pues el juez lo va a ponderar como le está diciendo la norma. No la norma directamente, cuando me refiero a prueba tasada, ¿no? Sino sea este artículo 361, que es el que nos está diciendo qué sistema de valoración de prueba se usa en materia laboral. Voy a regresar a la anterior gráfica porque quiero explicar por qué laboral no, digamos, se utiliza el sistema de valoración tasada en todo. Entendamos por qué motivo no. Imagínense que si de forma tasada dijera la ley que se tiene que entender que un contrato individual de trabajo debe de todo lo que esté implícito, renuncias y cuestiones en él, se tiene por contenido en el contrato, como digamos algo que pasa en civil, ¿no? Que por eso en materia civil hay un montón de contratos, sobre todo esos de adhesión, que son contratos bien abusivos, la mayoría tienen unas cláusulas abusivísimas. Materia laboral no, ¿verdad? Pero si usara la prueba tasada, prácticamente sería una contrariedad con lo que establece la Constitución misma, es decir, que aquel famoso principio, ¿no? De obligatoriedad que impide que alguien renuncie a sus derechos. Entonces, esto, damas y caballeros, es una de las situaciones que se tiene que tomar en consideración. No podría ser en materia laboral que toda la prueba la llevemos de forma tasada. Imposible, ¿verdad? Ahí estaría la justicia yéndose solo para un lado, ¿verdad? Yéndose solo para el que esté llevando la prueba y que la prueba, pues, al tenor de lo que diga, ¿no? Entonces sería muy cruel que se utilizara totalmente de forma tasada el proceso laboral. ¿Hay documentos que se valoran de forma tasada? Sí. Y por eso al principio del 361 lo dice, salvo disposición de este código, con excepción de documentos públicos y auténticos, ahí lo dice, y de la confesión judicial habla, imagínate. Entonces, esos documentos, como digamos el DPI, la partida de nacimiento, esos se valoran de forma tasada. Ahí, no, ahí el juez sí los va a validar de esa manera. ¿Por qué en materia laboral no usamos sana crítica? La sana crítica se vale mucho de lógica y parte desde el principio. Ojo, para los que les va a gustar dedicarse a civil, que se respeta, está bien, los civilistas, y esto porque he escuchado yo a los jueces de civil decirlo, que dice que el actor miente. Ellos parten de esa premisa, ¿ves? Entonces, imagínense si el derecho laboral usáramos sana crítica y el trabajador dice que no tiene en su poder contrato individual de trabajo, si usara sana crítica el derecho laboral, el juez diría, ah, no, por lógica y por experiencia de que si no tiene contrato me está engañando, ¿verdad? Entonces se dan cuenta por qué motivo no usar la sana crítica. ¿Mm? Porque si el trabajador dice, pero es que yo no entendí hasta aquí por qué fui despedido. Ah, no, usted si no me dice y no me demuestra las razones de por qué cree, yo lógicamente voy a pensar que me miente. Entonces, por eso la sana crítica no es del sistema laboral. La sana crítica razonada, peor. Esto sí sería el acabose, que en materia
laboral llegáramos a usar sana crítica razonada, y le voy a explicar por qué. Imagínense, si ya la sana crítica le diría al juzgador que, no, si usted no me aporta contrato, ya no trabajó para tal compañía. La sana crítica razonada, el actor tendría que comprobar hasta el último detalle lo que él argumenta. Imagínense el trabajador que dice, trabajé ahí por 25 años, nunca tuve vacaciones. Si es una crítica razonable, demuéstreme que nunca le pagaron vacación. Pero solo tengo, imaginemos, solo tengo la prueba de los últimos 5 años que me dice, no, pero usted dijo que eran 20. Vaya, demuestre esos 20, imagínense, porque la sana crítica razonada va así, es mucho más minuciosa. Es por eso que en materia penal se usa, porque lógicamente no solo es de condenar a una persona ya. Imagínense cuando estuvo vigente la pena de muerte, si muchos ya creían y así fue también, más de alguna ocasión seguro, más alguien inocente fue condenado a morir, porque también conocemos qué pasa en Guatemala. Pero ahorita que, aunque la pena de muerte esté vigente, pero no esté en aplicación, debemos de entender algo que llama poderosamente la atención, y es de que no se puede condenar a alguien hasta que no se le haya destruido completamente su presunción de inocencia. Imagínense, es que como estaba en la habitación y han visto las películas mexicanas de las antiguas, donde porque alguien estaba ahí en el cuarto y sostenía a la víctima, él fue el asesino. Eso no es sana crítica razonada. Eso sería un sistema de valoración de sana crítica, donde diría, si estaba ahí y sostenía a la víctima, es porque posiblemente él fue, ¿no? Pero si es razonada, ¿por qué tendría que matar a esa persona? ¿Qué lo llevó a matar? ¿Con qué lo mató? ¿A qué hora salió de tal lugar donde estuvo? ¿Qué problemas anteriores tuvo con esa persona? ¿Se dan cuenta? Entonces la sana crítica es muy minuciosa. Eso en laboral sería, imagínense, usar crítica razonada sería, yo diría, lo más inhumano del universo, porque sería un sistema cruel para el trabajador. Ese estaría totalmente de la mano del patrón, quien prácticamente bastaría con que dijera, no, si él dice que yo lo trataba mal, que lo demuestre. Ya que es despido indirecto, porque yo lo trataba mal, que lo demuestre. Yo siempre lo hablé con respeto, con cariño, hasta le daba un abrazo y me explico. Entonces, y si es una crítica razonada, pues tiene que llegar a dilucidar todo. La libre convicción se dejó de usar porque lo que pasa es que es muy libertina. Es un sistema, pues, llamémosle básicamente antiguo, porque también que el juez valore la prueba porque él crea que es lo mejor, hasta cierto punto también es arbitrario. Imagínense, y sería muy del lado de que, miren, el juzgado sexto, ese juez siempre valora todo así, como que muy, muy, muy en favor del trabajador siempre, aunque el patrón no esté demostrado. Entonces, imagínense, sería así como que muy para señalar a cada órgano jurisdiccional, ¿no? Y decir que pues ya uno lleva cierta tendencia, porque como cada juzgador juzga, valga la redundancia, como le da la gana, entonces, pues así sería un sistema de libre convicción. Y por eso, reitero, fue que se dejó de utilizar, porque realmente sí hubo un momento determinado en la historia del derecho laboral que se juzgó con base a la libre convicción. Como les digo, estos no son los únicos sistemas de valoración de prueba que existen. Por ahí, o sea que ustedes en doctrina van a encontrar más. Pero estos son los más reconocidos no solo en Guatemala, sino en serio, en todo el mundo. Hay un sistema de valoración adicional que vamos a ver, pero no es del juicio ordinario, por eso no hago alusión ahorita a él. Y también para no cargar el segundo examen parcial, recordemos que este es contenido ya del segundo parcial y no del que se harán dentro de una semana. Entonces, estas son, reitero, pues, los 5 sistemas de valoración. Algunos que se usaron, como ya mencioné, la libre convicción.
Y los demás que pues se usan, porque debo de decir que del 1 al 4, la tasada, la sana crítica razonada y en conciencia, son plenos sistemas de valoración de prueba vigentes dentro de nuestra legislación y también legislación internacional. Entonces, pues básicamente se han usado. De repente en algún país, no voy a descartarlo, incluso hay jueces que valoran el libre convicción, ¿verdad? Entonces, porque todavía la doctrina la enmarca, no es de un pasado también de que en el siglo XVI en Guatemala ni había juicios, pues era muy inquisitivo todo en esa época. Guatemala realmente era colonia de España para dicho siglo. Pero lo que tratamos de externar acá es que pues prácticamente los 4 primeros sistemas de valoración de prueba son utilizados en distintas ramas del proceso o de procesos que hemos conocido, pero en laboral, reitero, básicamente se utiliza el sistema tasado para algunos documentos. ¿Sí? Si lo queremos poner en proporción, así, de porcentajes, vaya, pongamos el 5% de la prueba de forma tasada y el otro no. Ahí está lo que hace un rato decíamos, el sistema de valoración se establece según el artículo 361. Bien, aquí les van las preguntas de estudio. Al terminar de leer las 5 preguntas, vamos a tener a bien hacer nuestra síntesis de repaso. Y nos dice la primera pregunta: ¿cuánto es el máximo de audiencias que la ley regula? La pregunta número 2: ¿qué principios inspiran la inversión probatoria en materia laboral? La número 3: ¿qué sistemas de valoración de prueba es el que está plenamente establecido por la ley? Número 4: sistema de valoración de la prueba que no conlleva mayores métodos y reglas. ¿Cuál será? Y la 5: ¿qué tipo de sistema de valoración de la prueba utiliza el derecho procesal laboral? Aquí hacemos alusión a uno en particular, obviamente. Ya explicamos por qué. Muchas gracias por su atención. Vamos a dejar la presentación y ahorita vamos a volver a hacer la síntesis. El objeto de hacer síntesis, como lo hemos expresado en más de una ocasión, es que, dado que pues, no tenemos la manera de interactuar, pues a través de si quedó algún punto en el vacío, nosotros logremos dilucidarlo y que nos demos a entender de la mejor forma para su mejor comprensión. Entonces, pues, estudiantes, hoy estuvimos platicando ni más ni menos que acerca de la prueba, ¿no? Estuvimos viendo todo lo relacionado de forma general a la prueba. Los medios de prueba los veremos en una siguiente clase, pues algunos de ustedes dirán, pero no hablo de los medios. Sí, esa es la siguiente sesión, la número 8. Dijimos que la prueba es un conjunto de medios que principalmente, pues es cierto, buscan la averiguación de la verdad, aunque no necesariamente en laboral están así. Ya vimos por qué. Cuyo objeto será demostrar la existencia de hechos que se llevarán a cabo durante el litigio. Eso es la prueba. Esa es una definición. Por ahí ustedes encontrarán más, ¿no? Por ahí también es un conjunto de herramientas y métodos de averiguación de justicia para demostrar una argumentación dentro de un proceso. También era muy buena definición. Pero nos quedamos con esta porque la hallamos explícitamente en un libro de laboral, aunque se refirió mucho a eso de averiguación de la verdad y ya lo he dicho antes, que en materia laboral no es tan así la cosa, porque si algo no se llegó a determinar al 100%, ya vimos qué sistema de valoración se usa y vámonos con ese. Básicamente también hablamos de procedimiento probatorio. Si le pusieran mucha atención, se dieron cuenta de que 3 audiencias, 3, yo siempre lo digo, 3, como los 3 Reyes Magos,
3 cochinitos, los 3 chiflados, 3. Son las audiencias que en el proceso laboral se utilizan para llevar el procedimiento probatorio. Prácticamente inicia la prueba de diligenciarse desde la primera audiencia. Si usted dirá, bueno, ¿y si me la suspenden, qué pasa? Porque el otro vino y planteó la reconvención. Si la suspenden, ustedes mismos lo están pensando. La primera, la que está efectivamente llevando. Y por eso es que el juez la suspende, porque en la reconvención, la persona, recuérdense que eso lo vimos en la clase que fue pasada o antepasada, ¿no? Que en la reconvención el demandado ofrece medios de prueba también. Entonces, él, claro, la otra parte puede decir, no, yo aquí contesto a la reconvención y sigamos, y puede ser el caso. Entonces, no se suspende la audiencia, pero es un caso muy extraordinario y hay que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Si en un momento determinado decimos, no, aquí la contestamos y listo, porque si uno no va de todo preparado puede perder el caso, solo así, y de repente no era tampoco no era para tanto. Vimos que pues en 15 días, dice la ley que se tendría que realizar una segunda audiencia para diligenciar prueba. Acuérdense que diligenciar no significa ofrecer. Aquí ya se tiene que presentar la prueba que se ofreció en su momento, y hablamos de los momentos para ofrecerla. El actor que lo la hace desde la demanda propiamente dicha, o si va a ampliar y modificar, esos son sus 2 tiempos para poder ofrecerla. Y por su parte, el demandado, pues la contestación de su demanda o reconvención es ahí donde él va a ofrecer la prueba como tal. No tiene otro tiempo. Y si ya no la ofrecí ahí, ya no se puede ofrecer después. Acuérdense de eso. Si yo no ofrecí prueba en sus tiempos, después no hay poder humano que haga que se pueda tener esa prueba, a menos de que corramos con mucha suerte y el juez, para mejor proveer o mejor fallar, él diga, que traigan a la vista tal prueba y que coincida con lo que yo quería. Pero eso es jugársela mucho, ¿verdad? Vimos que puede haber una tercera audiencia extraordinaria, y la misma palabra lo dice, es muy extraordinario, muy en los casos que de veras es necesario, ¿no? La prueba no se terminó de diligenciar y venga, ¿verdad? Esta se tiene que realizar en 8 días, así dice la ley. Ya hemos hablado qué pasa con los plazos, ¿verdad? También estuvimos conversando acerca de la carga de la prueba y la inversión en materia procesal laboral. Las pruebas, recordémonos que en materia laboral este principio es muy de laboral. La carga de la prueba casi siempre la tiene el patrón. Que el trabajador era haragán, demuestre sus llamadas de atención escritas. Es que yo se lo decía verbalmente. Entonces, no está probando nada. Es que el trabajador llegó ebrio. El trabajador muestre su llamada de atención, ¿no? Entonces, casi siempre, usted se da cuenta, la carga de la prueba es del lado del patrón. Él es el que lleva esa inversión. Insisto, no por eso vamos a decir que yo como actor me lavo las manos y que él mide qué hace. No, yo también tengo que ofrecer prueba que incluso si está en poder del patrono, me sirva para consolidar y ganar el caso. Entonces, eso es muy importante, definitivamente. Posterior a que entendimos que la carga de la prueba, pues ambas partes la tienen, pero principalmente se invierte del lado patronal, también estuvimos hablando de los sistemas de valoración de prueba, de los distintos que hay. Hablamos de una prueba que está de un método muy establecido directamente en la ley para su valoración exclusiva, como lo es la forma tasada. Hablábamos de que la forma tasada, pues, como la palabra lo dice, es que la ley es la que le dice a usted que si esto está certificado, eso es cierto. Si esto es un documento hecho por un notario que tiene fe pública, se tiene que tomar por cierto.
La sana crítica, que yo se los platicaba, es muy del derecho civil y del derecho de familia, porque utiliza, recordémonos, hay palabras claves con la sana crítica: reglas de lógica, experiencia, el conocimiento, ya sea científico o incluso artístico, que tenga el juzgador. Eso es la sana crítica. También expresamos que no se vale usar en materia laboral la sana crítica, porque eso iría en contra del trabajador, sobre todo cuando toda la carga de la prueba realmente no la tiene el trabajador. Entonces sería muy cruel, ¿verdad? Pensar que el trabajador tiene que llevar todo, o si no, él está mintiendo. Recordamos la sana crítica razonada. Esta, insisto, es muy del derecho penal, porque aquí hasta dilucidar. Y si les gusta penal, de repente vemos una película ya viejita, pero muy buena, que nos habla mucho de la sana crítica razonada, de Harrison Ford, que se llamaba Se presume inocente. Porque ahí lo están acusando de haber matado a una mujer que era su amante. Y al final no lo pudieron condenar porque él no tenía los motivos para asesinarla, ¿verdad? Entonces, aunque había mucha prueba de que él estuvo ahí, todo lo que quieran, pero él no tenía motivos para matarla. Entonces, él salió libre. Penal es así, o al menos así debería de ser. Llevarlo todo hasta dilucidar claramente la verdad. Y eso en laboral sería muy cruel, sería un juicio muy largo, muy extenso. Sería muy de que el pobre actor tuviera tanta prueba y todo esto, que no funcionaría definitivamente en laboral utilizar la sana crítica razonada. Por eso se usa la valoración en conciencia, que induce a que no se vea la prueba desde un punto de vista estricto, sino que principalmente se base en sistemas de justicia y equidad. También hablamos de una libre convicción, que pues esta pues ya fue en su momento. Hasta el momento yo desconozco de algún país que la utilice, me imagino que sí. Pero la libre convicción, pues, un momento determinado, ha estado en procesos de toda índole en Guatemala. Y recordémonos que el sistema que utiliza Guatemala, ¿cuál es? ¿Verdad? Ya lo dijimos ahí con base en el artículo 361. Bien, apreciables estudiantes, pues estamos terminando esta sesión. Yo les sigo deseando éxitos en sus clases, en sus exámenes, si todavía tienen otro. Primeramente Dios, la otra semana se estarán evaluando de esta asignatura. Entonces, si Dios lo permite, los estaré saludando dentro de 15 días o 2 semanas, mejor dicho. No son 15 días realmente, son 14, pero así decimos los chapines, ¿verdad? Entonces, nos estaremos saludando dentro de 2 semanas, cuando sigamos hablando de los medios de prueba. Así es, pues, de que les deseo muy feliz tarde, que lo pasen bien al lado de su familia. Por favor, cuídense mucho. Eh, Insisto, que el país esté abierto no significa que el virus haya desaparecido, sino todo lo contrario. Estamos ahí siempre en contacto. Que tengan muy buena tarde. Se cuidan.